Buenos días, mis queridos suscriptores. ¿Cómo están ustedes? Ahora con un nuevo tema, algo interesante, muy interesante. Si se fijan en el fondo de la pantallita, ovnis, figuras, etcétera. El tema de hoy es muy interesante y habla de las creencias. Entonces arrancamos con esta serie de contenido sobre las creencias. ¿Qué son las creencias? ¿Cómo nos afectan en la vida diaria? En la vida personal, con la pareja, obviamente con la pareja, déjenme mirar. En lo sentimental, una creencia nos afecta a todo el entorno personal. Miren, vamos a revisar un poquito. Si googleamos creencias, ¿qué dicen? Dices, una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas, sin que exista ni haga falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, uno toma la decisión de creer en algo. Eso dice googleando en internet, ¿no? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es la creencia? Dice, es un firme asentimiento y conformidad con algo. O también dice, completo crédito que se presta a un hecho o noticia como cierto o como seguro. Eso dice respecto a la creencia. Pero aquí lo importante es, ¿qué crees tú de una creencia? Si tú tal vez tienes una creencia, ¿crees que eso te afecta a tu vida? ¿Afecta a tu carácter? ¿Afecta a tu personalidad? ¿Afecta a tu temperamento? ¿Afecta a tu vida diaria? ¿Afecta a tu convivencia en tu entorno familiar, en tu entorno social, en la sociedad? ¿Sabías que existen creencias familiares, creencias puramente sociales de tu grupo social y creencias de la sociedad donde vives? Esto influye la región donde vives, el país donde vives, la ciudad donde vives y obviamente el barrio donde vives. Entonces, ¿crees tú que una creencia, sea esta religiosa, sea esta de cualquier índole, afecta a tu vida? Bueno, pues aquí lo vamos a demostrar. Ahora, ¿qué dice la ciencia respecto a las creencias? Vamos a revisar un poquito. Les he traído mucho material académico científico, como siempre, para sustentar nuestro contenido. Ejemplo, este libro se llama Motivación y Emoción, quinta edición de John Marshall. Mírenla, recomiendo, es muy bueno. Ahora, ¿qué habla este autor respecto a las creencias? Dice en el capítulo 9, y lo hace a manera de pregunta. ¿Qué tiene preparado el futuro para usted? ¿Se graduará de la universidad? ¿Sus clases serán interesantes? ¿Aprobará el curso? ¿Qué tan capaz será usted de afrontar lo que le espera en el futuro? ¿Puede correr 5 kilómetros sin detenerse a descansar? ¿Puede cantar? ¿Podría golpear una pelota de golf al primer intento? Y contesta, dice, nuestras expectativas de lo que sucederá y de lo que también podamos afrontar lo que pase tienen implicaciones motivacionales importantes. Imagine qué tan problemática sería en términos motivacionales su experiencia universitaria si esperara no graduarse, no aprobar un curso específico, no obtener un empleo luego de graduarse y no entender al profesor o a este libro. Entonces,
¿Cómo influye las creencias? Y continúa. ¿Qué pasaría si usted esperaba el rechazo de todas las personas a las que llegase a conocer? Imagínese qué tan problemática sería en términos motivacionales su participación atlética si usted siempre esperara fracasar y ponerse en vergüenza ante los demás. Y continúa, ¿cuánto influye una creencia personal en el desarrollo personal? ¿Cómo podemos ejercer control sobre nuestras creencias? Entre otro, sugiere el autor, determinar qué tipo de creencia está afectando nuestras metas, anhelos y qué podrían ser una traba para nuestro desarrollo. Y de ahí es que salen dos tipos de expectativas que vamos a seguir viendo a profundidad más adelante. Entonces, según este autor, John Marshall Reed, una creencia está ligada íntimamente a nuestro desarrollo personal, a nuestro desarrollo educativo, a nuestro desarrollo laboral, a nuestro desarrollo sentimental y a cómo nos adaptemos a la sociedad donde nos desenvolvemos. Fíjense en ustedes. Vamos a ver otro autor. Este libro se llama Teorías de la Personalidad. Es decir, exactamente es Personalidad, Teoría e Investigación, segunda edición. Este pertenece a Daniel Cervone y Lawrence A. Pervin. Es para en inglés así. Yo a lo mucho llegué, patito, chique, lápiz, pencil, y ahí me quedé. Entonces, estamos aquí. En la página 12 dice, el crecimiento y desarrollo. Dice el autor, los teóricos de la personalidad tratan de entender no solo cómo son los individuos en el aquí y en el ahora, es decir, en el tiempo actual, en el tiempo y espacio. También quieren saber cómo alguien se hizo así. Más precisamente, se esfuerzan por entender el desarrollo de la personalidad. Dicho estudio combina dos retos relativamente distintos. Uno es el de caracterizar patrones de desarrollo experimentados por la mayoría, si no es por toda la gente. Un teórico puede proponer, por ejemplo, que todo individuo se desenvuelve a través de una serie de etapas, o como en gran parte de las personas ciertos motivos o experiencias emocionales son más comunes en una edad u otra. Continúa. Un punto importante a tomar en cuenta son las creencias individuales aprendidas consciente e inconscientemente en su entorno de desarrollo. Hasta ahí. Fíjense en ustedes desde dónde se determinan las creencias en el ser humano. De hecho, la gente, el mundo cree en algo. Todas las personas creemos en algo. Todas. Confirmadas o no confirmadas, ausentes o presentes, todas creemos en algo. Deidades, herramientas, programas, superhéroes, personas ficticias, personas reales, extraterrestres, valga la redundancia, religiones, equipos de fútbol, etc. Pero también el mismo autor sustenta que obviamente hay un determinante en el desarrollo de la personalidad del sujeto, como son los determinantes genéticos, y dice, los factores genéticos contribuyen fuertemente a la personalidad y a las diferencias individuales. Esto según Caspi 2000, Fleming y Caspi 1999, Robbie 1999. Estos científicos comienzan a permitir a los psicólogos de la personalidad ir más allá de este argumento general y precisar caminos específicos de influencia. Interesante, miren, creencias, determinantes genéticos y
¿Qué había un poquito más atrás? Entorno. Entonces, entorno, creencias, determinantes genéticos. A pesar que si le ponemos en un orden adecuado, sería entorno, determinantes genéticos, creencias. Y continúa, determinantes ambientales. Incluso los psicólogos con mayor orientación biológica reconocen cómo el ambiente juega un papel crucial en el desarrollo de nuestra personalidad, a lo que llamamos nuestro entorno de desarrollo. ¿Ven cuán importante es? Vamos a revisar otro autor. Otro autor, este es, ya habíamos visto este texto en otra exposición. No sé si se ve. Esta es Psicología Biológica de Philip J. Cort. Aquí está. Este autor sustenta, también, en cambio, una cuestión, sustenta y dice, la psicología moderna da totalmente por sentado que el comportamiento y la función neural tienen una correlación perfecta, que uno es la causa del otro. No existe alma o fuerza vital independiente que de vez en cuando meta la mano en el cerebro y cause que las células neuronales hagan lo que no harían de otra manera. Por supuesto, de hecho, esto es solo una propuesta de trabajo en tanto que existan aspectos inexplicables de la conducta. Esta propuesta de trabajo es necesaria y no existe una evidencia real que diga lo contrario. Profundo, ¿verdad? Ahora, enfocándonos un poquito a este tema tan complejo y a veces delicado de las creencias. Dice, en la antigüedad se daba sustento científico a las creencias religiosas, a las creencias espirituales, que daban forma de una u otra manera a la filosofía de la mente. Ahora, antes de discernir los temas específicos de la psicología biológica, es importante apreciar primero algunos de los principales debates en la filosofía de la mente. Es decir, esa rama de la filosofía que se ocupa de la conceptualización de la mente humana y cómo se relaciona con el cerebro-cuerpo. Fíjense en ustedes. Los temas que han dominado la discusión de la filosofía de la mente resumen algunos de los principales problemas que continúan influyendo en el pensamiento científico y la investigación actuales. Por lo tanto, para comprender la psicología biológica que engloba la mente al igual que el cerebro, es útil tener cuando menos un esbozo general de los principales temas en esta área de la psicología. Y resumen, como dijo el famoso filósofo Bertrand Russell, la ciencia es lo que sabes, la filosofía es lo que no sabes. A los estudiantes de psicología, ¿sabían ustedes que en el siglo XVIII, incluso finales del siglo XVII, aún siglo XIX también un poco, y por qué no decir en ciertas partes del siglo XX, se creía o se tomaba a la psicología como una rama o como una especialidad puramente esotérica, es decir, se la vinculaba a los astros, estrellas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, miren cuán poderosas son las creencias en el ser humano, tanto así que de una u otra manera generan o modelan hábitos conductuales de vida. Sorprendente, ¿no? Vamos a revisar otro. Este es Desarrollo Psicológico, 9ª edición de Grace J. Cray y Dun Baukun. ¿Qué hablan ellos respecto a las creencias? Estilos de crianza. Una familia es única, como lo es el individuo. Los padres de familia usan su versión personal de los métodos de crianza según la situación del niño, su conducta en ese momento y la cultura. Esta teoría impone límites razonables a la autonomía del menor y le inculcan valores y autocontrol, procurando siempre no coartar su curiosidad, iniciativa ni su creciente sentido de competencia.
El control y la calidez constituyen aspectos esenciales de la crianza. Miren este concepto, lo que dice. Una familia es única, como lo es el individuo, es decir, el individuo el cual están formando dentro de esa familia. ¿Por qué es único? Porque, como revisamos la teoría anterior, cada individuo ya tiene sus determinantes genéticas, lo que trae en sí cuando viene a este mundo. Miren, los padres de familia usan su versión personal de los métodos de crianza según la situación, el niño, su conducta en ese momento y la cultura. Ahora, ¿qué es la cultura? ¿Cuáles son los métodos de crianza que aplican los padres? No es que han ido a una escuela, no es que han ido a una universidad, a un curso, un congreso, a obtener cómo criar a un niño, que debería existir, pero por supuesto, sino que ellos lo heredaron ya de sus antepasados. Así los criaron inconscientemente y muchas veces conscientemente lo aplican a sus hijos. Ahí entran estos determinantes genéticos, incluso culturales, costumbres, hábitos, pero sobre todo creencias. No es que mi abuelito, no es que mi padre los crió así, y es que miren cómo son, y es que eso funcionó, etcétera, etcétera, crianzas, creencias. Miren, el control de los padres denota su nivel restrictivo. Los padres rigurosos limitan la libertad de los hijos, exigen la obediencia de ciertas reglas y vigilan que cumplan con sus responsabilidades. En cambio, los no restrictivos ejercen un control mínimo, imponen menos exigencias y restricciones a la conducta de sus hijos y a la expresión de las emociones. Pero, ¿cuál es aquí importante? Ya vamos a hablar otro video de los estilos de crianza que es muy bueno. Dice, la calidez de los padres se refiere al grado de afecto y aprobación que exteriorizan. Los padres afectuosos y tiernos sonríen a sus hijos con mucha frecuencia, elogiándolos y alentándolos. No recurren mucho tiempo a críticas, castigos ni señales de desaprobación. Fíjense en ustedes, ¿no? Todo va concatenado. Miren, es decir, las creencias ocupan un lugar primordial, principal en la formación, en el desarrollo de esa personalidad del sujeto. Dejemos un poquito que esto me falta un señalar. Y miren este es hermoso, este libro, este autor, yo le recomiendo, es Creatividad y Neurociencia Cognitiva. A ver, sí, es de un autor americano, pero traducido. Exactamente es de... no dice de quién. Dice Instituto Tomás Pascual Sanz. Hay algunos compiladores. Bueno, les recomiendo este ya. Este habla algo fundamental en cuanto a la creatividad. Van a darse ustedes cómo la creatividad se limita con el factor de las creencias. Es decir, una creencia se transforma en un filtro, en un sedazo, en una barrera para desarrollar nuestra creatividad. Inteligencia y creatividad, esta pertenece al doctor Roberto Colón Marañón, y dice, la creatividad es un concepto escurridizo en algunos casos. Los científicos lo relacionan con la capacidad intelectual, en otros no. En 2013, el sociólogo Charles Murray publicó Human Accomplishment, obra en la que se revisan los logros humanos alcanzados entre los años 800 a.C. y 1950 de nuestra era. También se presta una atención especial a las figuras eminentes de la humanidad. Y continúa, dice, es interesante observar que cuando se consideran los datos disponibles sobre las estimaciones de la capacidad intelectual de estos gigantes de la humanidad, por lo que a la excelencia se refiere, se puede calcular un CI promedio de 180. La media de la población es 100.
oscilando entre los 100 de Aristóteles, 165 de Charles Darwin. Tengas en cuenta que por encima del 130 se sitúa solo el 2% de la población. Ahora miren esto. Esto no quiere decir que, entre comillas, la mayoría de la población no supera ese coeficiente intelectual, sino que por diferentes hechos ambientales se ve afectada su capacidad de desarrollo de su creatividad. En esos elementos ambientales que de una u otra manera limitan la capacidad de creatividad, ¿qué creen que está? Obviamente están muchas cosas, ¿no? Están las determinantes genéticas, sus creencias y el entorno donde se desarrolla el sujeto. Como ya habíamos visto en un congreso también al cual me invitaron, hablaba sobre este factor. Cuán importante es el entorno en permitir al niño desarrollar su parte cognitiva, ¿sí? Su área educativa, y que eso comenzaba empíricamente desde el hogar, ¿recuerdan? Miren, y continúa. Basándose en definiciones similares a estas, la psicología ha desarrollado los instrumentos de medida conocidos como test de inteligencia. Hasta ahí. Entonces, miren ustedes cuán importantes las creencias. ¿Cómo determinan las creencias nuestros hábitos de estudio? Nuestros hábitos de pensamientos positivos, hábitos de pensamientos negativos. Nuestras reacciones actitudinales, es decir, nuestras actitudes, nuestros comportamientos en función de ¿qué? De las creencias. Sorprendente, ¿no? Y tengo otro en que se van a quedar sorprendidos. Este es de, fíjense ahí, desarrollo de la infancia. No sé si le ven, desarrollo de la infancia. Este autor es la 4ª edición y el autor es Robert S. Friedman. Miren lo que dice. Es fantástico, ¿no? Es que realmente yo siempre animo a mis estudiantes que si la clase se trata, ejemplo, como estamos viendo ahora, las creencias, explica el profesor, da su clase magistral, pero no debe quedarse ahí. Yo siempre inculco a los estudiantes que vayan e investiguen un poquito más, que se empapen, que se entere y así van enriqueciendo su conocimiento. La visión que tiene la sociedad sobre la niñez y las preguntas que debemos plantearnos acerca de los niños han cambiado a lo largo del tiempo. Esta niña trabajaba a tiempo completo en las minas a principios de 1900. Aquí hay una fotografía y habla de esta niña, ¿no? Y él la obligó incluso a sentirse atraída hacia ese trabajo, que por cierto, en las minas es. Pero lo que me interesa bastante es que este autor toma como estudio y relaciona a la cultura como ente plenamente responsable en el desarrollo de los niños, en el desarrollo infantil. Entonces sustenta diversidad en el desarrollo. Cómo la cultura, el origen étnico y la raza influyen en el desarrollo. Ahora, obviamente, si escuchamos el origen étnico y la raza influyen en el desarrollo, en países donde sus habitantes son diversos étnicamente, culturalmente, uno pensaría que es así. Pero miren, el solo hecho de pensar así, de que por ser un individuo de un grupo étnico, de una raza, etcétera, se piensa que su capacidad cognitiva puede ser menor y su desarrollo intelectual obviamente puede estar disminuido, bloqueado por ese motivo. Cuando hablamos en cuanto al origen y al origen étnico, se debe de entender que el origen étnico es decir, de dónde procede la persona, ¿no? Genéticamente, por ejemplo, el grupo afro, el grupo indígena, ejemplo, hablando aquí en nuestro país, el grupo montubio, etc. Y cuenta, dice,
En este párrafo hay dos perspectivas de crianzas opuestas. Una es correcta y la otra incorrecta. Y se pregunta. Probablemente sí y probablemente no. Si tomamos en cuenta el contexto cultural en el que las madres están actuando, de hecho, distintas culturas y subculturas poseen sus propias concepciones acerca de la crianza, que están sustentadas generalmente en sus creencias y en su ámbito de desarrollo en el cual crecieron. Y también estas establecen distintas metas de desarrollo para estos niños, que puede ser una crianza adecuada e inadecuada. Esto sustenta Granfield, Hayes y Black. También sustenta este autor Olchinski, 2003. Estos especialistas en el desarrollo infantil deben tomar en cuenta factores culturales generales, es decir, que abarcan a la sociedad donde se desarrollan, como la orientación hacia el individualismo y el colectivismo. Además, deben considerar diferencias étnicas propias de cada región, raciales, socioeconómicas y de género más sutiles, si desean comprender los cambios y el crecimiento de la gente a lo largo de la vida. Entonces hasta aquí con todos los aportes científicos que hemos revisado, miren cuánto influye el determinante genético, el entorno de desarrollo. Ahí obviamente están inmiscuidas las creencias. ¿Qué más? El ámbito cultural. ¿Qué más? ¿De dónde procede? Es decir, el país. ¿Qué más? La ciudad, el barrio, etcétera. Esto con respecto. Pero aunque parezca que no es tan poderosa una creencia, que no nos afecta y que no se convierte en una carga difícil de llevar, pues déjeme decir que así es. Tanto afectan, como decíamos al principio, que nos afecta incluso, ¿saben a qué? A nuestra etapa cognitiva. Es decir, a nuestra manera de pensar, de procesar la información que recibimos y obviamente de exteriorizar esa información, ¿no? Es decir, afecta a la parte educativa del niño o de la persona. Se llama Guía Práctica de los Trastornos Depresivos. Es de la región de Murcia, Consejería de Salud. Fíjense ustedes cómo afecta a las creencias, a los trastornos depresivos. Factores sociales. Los factores sociales predisponentes son aquellos que incrementan la vulnerabilidad de determinadas personas para el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, las experiencias de privación psicosensorial o de abusos y explotación extremas que a menudo se dan durante la infancia en situaciones de desnutrición social o familiar o abandono. Otros muchos factores sociales predisponentes o de vulnerabilidad se encuentran en el entorno físico y social del individuo. Por ejemplo, condiciones difíciles en el trabajo, desempleo, exclusión y rechazo social, dificultades en la adaptación cultural, vivienda inadecuada, vecindario con altos niveles de violencia, etcétera. Ahora, ¿recuerdan lo que decíamos hace rato en cuanto a los condicionantes o determinantes genéticos? Que decíamos también en cuanto al entorno social. Pues fíjense en ustedes cómo influye. Y dentro de estos condicionamientos sociales, culturales, etcétera, ¿quién cree que están también ahí? Pues sí, las creencias. Fíjense en ustedes cómo las creencias afectan y nos condicionan a generar ansiedad. Nos condicionan a generar depresión. ¿Por qué? Buena pregunta. Lo vamos a seguir viendo. Entonces, ahora, en los aspectos psicológicos, en las teorías psicoanalíticas sitúan la vulnerabilidad para la depresión en las etapas tempranas de desarrollo.
que se manifiestan en la dificultad para encarar pérdidas posteriores. Desde el conductismo se ha contemplado la depresión como una respuesta aprendida a situaciones en las que es imposible escapar de un estímulo desagradable. Recuerdan que en charlas anteriores, en ponencias anteriores, incluso en la exposición en cuanto a los apegos, decíamos que cuando no se tiene la habilidad mental de salir de una experiencia traumática o dolorosa, ¿qué sucedía? Se produce un bucle mental, es decir, un círculo vicioso patológico, en el cual toda conversación tiene un fin, y es ese fin tóxico. Es decir, siempre están en el mismo círculo, siempre están en el mismo círculo y no pueden salir. Vean ustedes cuánto influye el entorno mental del sujeto en la depresión, en la ansiedad. Obviamente son vectores que influyen a la persona. Ahora, estos vectores, ¿de dónde vienen? ¿Qué nos traen? Son vínculos que llegan a través de estímulos. ¿De dónde? Del ambiente en el cual nos desarrollamos. Y continúa. Desde el conductismo se ha contemplado la depresión como una respuesta aprendida a situaciones en las que es imposible escapar a un estímulo desagradable. Entre comillas, indefección aprendida, o la falta de reforzadores positivos. Desde los años 80 se han multiplicado los trabajos que desarrollan las tesis cognitivas, según las cuales el síndrome depresivo se desarrolla a partir de esquemas cognitivos que facilitan la aparición de pensamientos automáticos negativos, o a su vez que producen ideas negativas sobre el mundo, el futuro y uno mismo. Entonces fíjense ustedes de dónde viene todo el asunto, cuál es la raíz. Ahora, no estoy diciendo y sugiriendo que las creencias sean la raíz, son parte de esa raíz, son parte del problema. Obviamente cuando son creencias limitantes, no habilitantes, son creencias limitantes que nos encierran en una cárcel y nos impiden desenvolvernos, desarrollarnos, evolucionar como personas. Obviamente hay factores biológicos, etc. Hasta aquí hemos revisado el sustento teórico, científico de lo que causa las creencias. Hemos revisado algunos autores, muy buenos autores, todos contemporáneos. Ahora, hace rato yo les decía, ¿creen que esa creencia influye en el desarrollo académico de los niños, adolescentes, jóvenes? Pero por supuesto que sí. Si nos acordamos un poquito en cuanto a la teoría de estos autores, en el que hay un patrón de pensamiento en cuanto a las creencias que inciden en el desarrollo. Ahora, obviamente, si inciden en el desarrollo de la persona, obviamente que dentro de ese desarrollo está el área cognitiva, pues, el área académica. Muchas veces esas creencias limitan, claro que limitan, si no, analicemos en nuestro entorno, analicemos un poquito a los países de Medio Oriente, analicemos un poquito a los países de Asia, de Europa, aquí de Estados Unidos, y vamos a fijarnos ahí patrones distintos. ¿De dónde vienen esos patrones distintos? ¿Cuál es el impulso a que de una u otra manera se modifica ese estilo de aprendizaje? ¿Y sabían ustedes que muchas dificultades de aprendizaje están sustentadas en creencias? Ahora, obviamente el niño no es que cree en nada, recién se está desarrollando, recién se está empapando de su entorno social, de su entorno familiar y obviamente de la sociedad poco a poco. Esas creencias son exteriorizadas e impuestas a los niños a través de quién, de los padres, pues, de los cuidadores. Le dan elementos conscientes e inconscientemente al pequeño. Y de ahí es que vienen las limitaciones. ¿Recuerdan a los autores que decían que el nivel de coeficiente intelectual en el mundo que supera la media es apenas el 2%? Pero siguen y continúan que no es porque no pueden, sino que simplemente hay factores que de una u otra manera
delimitan o limitan ese desarrollo de la creatividad. Ahora entendemos. Recuerdo a Albert Einstein que decía un pensamiento: se va a la escuela no a aprender ni a consumir libros, sino a aprender y a desarrollar el pensamiento creativo. Ese debería ser el fin en el sistema educativo. ¿Qué? Fomentar el crecimiento y no limitar. Ahora, aquí hay un punto importante. Volviendo un poquito al estilo de crianza que mencionaban el autor que hace rato compartimos. El estilo de crianza es muy importante. Este estilo de crianza, como bien sustentan, puede ser el limitante, como puede ser el impulso para el desarrollo intelectual de ese niño. Fíjense en ustedes. ¿Por qué? Porque el estilo de crianza no debe ser extremos, o muy rígido o muy permisivo, sino un intermedio, es decir, un estilo de crianza de acuerdo, estable. ¿Y de dónde viene ese estilo de crianza? De los padres. Y como veíamos en videos anteriores respecto a las maldiciones generacionales, ¿de dónde viene ese estilo de crianza generalmente? De los padres, de lo que ellos heredaron, como dice el autor, de esas determinantes genéticas. Entonces, si ven cómo todo se va concatenando, ¿sí? Se va uniendo. ¿Para qué? Con el único objetivo de entender y no cometer los mismos errores que por ignorancias cometieron nuestros ancestros y muchas veces siguen cometiendo. Entonces, hay la oportunidad de introducir el cambio y realmente generar evolución humana. Y entonces, como explicábamos también en otra ponencia, el cambio debe empezar por uno mismo. No estar acostumbrados a vivir esa vida patológica. No, cuando podemos disfrutarla al máximo. ¿Pero de qué depende para yo poder disfrutar al máximo de esa vida, de esta vida hermosa y bella? De poder escuchar, ver, reír, expresar, amar, llorar, odiar. ¿De qué depende? De mí. Simplemente de mí. Y habíamos visto incluso en una ponencia en cuanto a rompiendo patrones conductuales, que era que yo debo darme la oportunidad de identificar el problema. Cuando yo acepto que hay un problema que sucedía, mi cerebro se abre automáticamente y estoy dispuesto a recibir ayuda. Recibo ayuda, obvio, porque previamente yo busco ayuda. Si ven, por eso el área mental es tan complicada y no está, como decía John Philip Core en su libro de psicología biológica, no podemos desconectar la mente del cuerpo. Ni lo uno funciona solo, ni lo otro funciona independientemente. Si es verdad que son dos áreas distintas, pero están unidas directamente. Obvio, pues. Por eso habla otro autor, psicología médica, dice, sustenta que para intentar curar a un paciente farmacológicamente, sea cual fuere la enfermedad biológica, y sobre esta el tratamiento farmacológico, debe haber un consenso primero de qué, de su salud mental, para entonces que primero hacer un proceso de sanación mental, para que obviamente haciendo ese proceso el cuerpo esté predispuesto a qué, a procesar el tratamiento. Fíjense en ustedes, entonces esto nunca debemos olvidar, sobre todo los estudiantes, mis queridos estudiantes. El área mental y el cuerpo son una sola. Son distintos, pero forman un solo ente, que es el ente humano. Muchísimas gracias, mis queridos suscriptores estudiantes. Hasta aquí y esperen los siguientes contenidos sobre este tema tan importante, tan complejo, tan interesante como son las creencias. ¿Listos? Les animo a continuar revisando sobre este tema, a dejar sus comentarios, sus preguntas, suscríbete si te gusta este tipo de contenido y compártelo, por favor. Un excelente día y nos vemos en el siguiente video.